Mi nombre es Juan Camilo Lotero, profesional de Laboratorio de Psicología, y en este espacio compartiremos algunas generalidades del test de la figura humana. El test de la figura humana es un test diseñado por Karen Macover en 1949 que pretende de forma proyectiva analizar a través de la elaboración del dibujo de la figura humana las proyecciones inconscientes con relación a lo que la persona es, sus fantasías y sus pensamientos. Esta prueba tiene una duración entonces entre 10 y 15 minutos aproximadamente. Puede ser aplicada a niños, adolescentes y adultos. Los materiales con los que cuenta esta prueba son el manual y una hoja en blanco que puede utilizarse con un lápiz de mina número 2 y teniendo en consideración que la hoja debe tener un calibre especial, no puede ser una hoja delgada, sino con un calibre que permita entonces poder analizar el tipo de trazado que está implementando la persona. Esta prueba se fundamenta entonces teóricamente en elementos psicoanalíticos donde se adquieren las herramientas principales que van a permitir sustentar la interpretación de los dibujos realizados, acompañados de las asociaciones que se hagan respectivamente con el dibujo elaborado. Se están hablando entonces de fantasías, deseos, de formas de contacto, de vinculación que tiene la persona consigo misma y en el medio en el que se desenvuelve. Esta prueba puede ser aplicada entonces en ámbitos clínicos, organizacionales, a nivel grupal, individual y también a nivel organizacional. Para aplicar esta prueba es suficiente con entregarle al examinado una hoja en blanco con un lápiz, borrador y sacapuntas para que elabore entonces el dibujo de una figura humana. No se le indica el sexo, no se le indica que debe realizar una sola figura, puede simplemente darse la indicación de que va a realizar la figura humana. Cuando haya elaborado la primera figura, se le entrega entonces otra hoja para que elabore una segunda figura, sin necesidad de indicarle el sexo de esta. Normalmente esta aplicación se hace de manera individual, ya que una vez finalizada la construcción gráfica, se le debe indicar a la persona que haga asociaciones al respecto, ya sea narrando una historia o a través de preguntas dirigidas. El dibujo que realizan los sujetos están estrechamente relacionados con los impulsos, ansiedades, conflictos, deseos conscientes e inconscientes y las compensaciones características que pueda tener el individuo. La figura dibujada es en cierto modo la representación o proyección de la propia personalidad y del papel que la persona desempeña en su medio. Cada parte del cuerpo se ha de analizar según el manual, teniendo en cuenta la calidad y la estructura de la misma. Es en el manual entonces donde nos van a indicar algunos elementos específicos de la interpretación, ¿sí? Las partes del cuerpo han de tener entonces unas relaciones muy específicas y habría que analizarse específicamente cuáles son los detalles que implementó la persona en el dibujo realizado. Así entonces tendríamos que mirar cómo dibujó la cabeza, cómo son los rasgos de su cara, es decir, qué rasgos sociales presenta, la expresión facial, la boca, los labios, la quijada, los ojos, las cejas, las orejas, el pelo, la nariz, el cuello, la nuez de Adán, los rasgos de contacto, es decir, cómo elabora las manos, los brazos y los dedos de la mano. Pero también habría que revisar entonces cómo es el dibujo del tronco, si hay presencia de senos o no, los hombros, las caderas y las nalgas, la línea de la cintura, qué indicaciones anatómicas está dando,
qué articulaciones muestra, qué ropa usa, si hay presencia de botones, bolsillos, corbata, si hay zapatos o artículos en la cabeza. Pero también habría que revisar el tema con el que se dibuja este dibujo precisamente. Si hay acciones o movimientos, si hay sucesiones o qué tipo de sucesión o de orden está realizando el dibujo de esta persona, si hay simetría entre la misma figura, cuál es la línea media de la figura dibujada, el tamaño y colocación en la hoja, la postura, la perspectiva, los tipos de línea implementados, las indicaciones de conflictos, si hay borraduras, si hay sombreados, si hay tratamiento diferencial en las dos figuras y si muestra entonces roles masculinos y femeninos específicamente. Y se haría entonces la revisión nosológica de cada uno de los detalles implementados. Se debe tener en cuenta que las instrucciones que da el manual son muy precisas para la aplicación de esta prueba y que es muy factible que se haya o se ponga de manifiesto la subjetividad también del evaluador. Sin embargo, a partir de los lineamientos del manual se puede quitar entonces ese sesgo que puede amenazar la aplicación de la prueba. Esta prueba debe ser aplicada únicamente por profesionales del área de psicología y se debe tener en cuenta la asociación que hace el sujeto frente al individuo o a su dibujo con su propia historia. Serían estas entonces las generalidades del test de proyección de personalidad de la figura humana.